Listo, empezamos. Listo, chicos. Bueno, bienvenidos a esta clase. Vamos a continuar viendo acerca de los diferentes tipos de nexos que tenemos, ¿no es cierto?, para reconocer, sí, en las oraciones las subordinadas adverbiales, ¿sí? Tomando en cuenta que cumplen la misma función que los adverbios, ¿sí? En clase anterior nos quedamos trabajando, habíamos visto ya algunos tipos de nexos. Recuérdeme, por favor, Wendy, ¿cuál fue el primer tipo de nexo que vimos? De lugar. De lugar, ¿no? Decíamos que esto nos indica, ¿no es cierto?, el lugar donde se realizan estas acciones, ¿sí? Muy bien, Kenji, el siguiente, ¿cuál fue el que vimos? De tiempo. De tiempo, ¿no? Esto nos indica de igual manera, ¿no es cierto?, en qué tiempo se realizaron estas acciones. Muy bien. Ángel, la siguiente que vimos, ¿cuál fue? De modo. De modo, ¿no es cierto? Vimos los de modo, ¿sí? Que es de qué manera se realiza, ¿sí? De qué forma se realizan estas acciones, ¿sí? Me parece que fueron estas tres las que trabajamos, ¿sí? ¿O vimos una más? Confírmenme. Profe, las oraciones solo hicimos de lugar. Ah, ya, son las oraciones, solamente hicimos la de lugar, no hicimos ni la de tiempo ni la de modo. ¿Sí? ¿Me confirma, por favor? Dicen las de lugar y las de tiempo se hicimos. Las de lugar y las de tiempo se De hicieron. lugar y las de tiempo ya está. Ya, listo, gracias. Trabajamos entonces con las oraciones hasta las de tiempo, ¿no? Hicimos Sí. oraciones de lugar y de tiempo. Listo, chicos. Entonces, mire, para ir recordando un poquito, ¿no? Cuando hacemos de lugar, ¿no es cierto? Aquí nos indica, ¿no es cierto?, en qué lugar se está realizando. Para eso nosotros utilizamos los nexos, ¿no es cierto?, que tenemos dónde, por dónde o hacia dónde, ¿sí? Y cuando hacemos de tiempo, cuando, mientras, antes, ¿sí? Después, ¿sí? Entonces, ahí nosotros utilizamos para hacer referencia a estas oraciones, ¿sí? El día de hoy vamos a trabajar un poquito lo que hace referencia al modo, de qué modo, ¿sí?, vamos a realizar. Entonces, le voy a compartir pantalla para ir trabajando conjuntamente conmigo, ¿no? Entonces, tenemos acá, ya habíamos visto estas del lugar, ¿no es cierto?, que hacía referencia. Paseamos por donde nos llevó el guía, ¿no? Aquí hablábamos, utilizábamos de este nexo, entonces sabemos por dónde paseamos, por dónde nos llevó este guía. Cuando hacemos referencia a tiempo, podemos utilizar cualquiera de estos nexos, ¿no es cierto? El cuándo, el mientras, el antes de qué, después de qué o en cuánto, ¿sí? El evento empezó en cuanto llegó la noche, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezó el evento? En cuanto llegó la noche. Entonces, ahí nos hace referencia a un nexo de tiempo. Vamos ahora el día de hoy a trabajar lo que hace referencia al nexo de modo, ¿sí? Para este de modo nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, el cómo, el según, el tal como, así como, lentamente o suavemente, ¿sí? Entonces acá nos dice que indica la manera cómo se realiza la acción del verbo de la oración, ¿sí? Irá resaltando, por favor, de modo, resalte este nexo de modo. Y vamos a ir viendo. Daniela, ayúdame, ¿qué nos dice el primer ejemplo? De modo, Sí. indica la manera como se realiza la acción del verbo de la oración principal. Ya, lea la oración. Completamos el proyecto tal como lo indicamos instrucciones, Como indicaban las instrucciones. Dice, completamos el proyecto, ¿no? Tal como lo indicaban las instrucciones, ¿sí? Entonces aquí está utilizando, mire, este tal, ¿no? ¿Cómo completó el proyecto? Tal como indicaban las instrucciones. Entonces ahí estamos trabajando de modo. Estamos haciendo referencia a cómo realizó, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Por eso habla de modo, de manera. ¿Sí? ¿Cómo realizó? Tal y cual como indicaban las instrucciones, ¿no? Acá abajo tenemos otro ejemplo. Ayúdeme, Derek Vallejo, que nos dice el siguiente ejemplo que tenemos aquí. Los chicos de la banda tocan como si fueran profesionales. Listo, ¿no es cierto? Dicen, los chicos de la banda tocan como si fueran profesionales. Entonces aquí hace referencia al nexo, ¿no?
¿Cómo tocan los chicos de la banda? Como si fueran profesionales. Es una manera, ¿no? Un modo de tocar de los chicos, ¿sí? Entonces a eso hace referencia esta forma de modo. Entonces vamos a generar sus propios ejemplos. Podemos utilizar cualquiera de estos nexos, ¿sí? Entonces escriba por favor 2 oraciones. Ya les pregunto, 2 oraciones, ¿sí? Que haga referencia al modo, a la manera que lo realiza, ¿sí? Entonces, así como tenemos estos ejemplos de acá, ¿no? Entonces, acá puedo decir yo, ¿no? Qué sé yo, mi mamá lava la ropa suavemente con sus manos. Entonces, ¿cómo lava la ropa su mamá? Suavemente, ¿no? Ese es el nexo que haríamos, ¿sí? Kelly, le escucho con su oración. Ya. El carro debe ir lentamente para no chocar. Correcto. ¿Cómo debe ir el carro? Lentamente. No, muy bien, excelente. Dele Kenji, después Michelle, vamos. Según mi hermana, tenemos que ir a una casa. Ya, ¿no es cierto? ¿Cómo deben ir? Según su hermana deben ir a una casa. Muy bien, gracias Kenji. Dele Michelle. Haz la tarea como el profesor te enseñó. Listo, muy bien, excelente. Gracias. Vamos, Sheila. Usted según la receta. Ya, ¿no es cierto? Muy bien, ahí lo hizo según la receta, siguió las instrucciones, ¿no es cierto? Para realizar. Muy bien, ¿quién más nos quiere compartir su oración, por favor? Dice, A ver, te escucho. deberías ir lento así como te enseñé. Correcto, ¿no es cierto? Así como te enseñé, ¿no es cierto? Ahí está el nexo así. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Ulwananga, profe. A ver, Paul, te escucho. Lo haré como me dijeron. Ya, muy bien, listo, excelente. ¿Alguien más? Uyori, profe. A ver, te Completar la tarea escucho. lentamente. Listo, muy bien, ahí utilizó el lentamente, excelente. ¿Quién más? ¿Alguien más que nos quiera compartir su oración? Listo. Joyce, por favor, préndame su cámara, tenga la bondad. Listo, muy bien. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿no? Utilizamos uno de modo cuando hacemos referencia, ¿no es cierto?, a de qué manera usted va a realizar esa acción adverbial o ese verbo, qué acción, ¿no es cierto? Entonces, para eso utilizamos un nexo de modo. Muy bien. Vamos al siguiente. Tenemos el siguiente, un nexo finales o se conoce de finalidad. Este nexo finales o finalidad, ¿no? Este nexo hace referencia para, ¿no es cierto? ¿Para qué o a fin de qué? ¿Sí? Determina la finalidad, ¿sí? De la acción de la oración principal. O sea, ¿qué tiene como finalidad esa oración? ¿Cuál es el objetivo? Hablemoslo así. ¿Cuál es esa finalidad que queremos realizar con este nexo? Entonces, a eso hace referencia. Ayúdeme, Samantha, leyendo. ¿Qué nos dice la primera oración? Buscamos información para escribir un artículo de divulgación científica. Ya, miren, ¿no es cierto? Buscamos información para qué. ¿Cuál es la finalidad? Escribir un artículo de divulgación científica. Entonces, para eso utiliza este nexo para, ¿no es cierto? Victoria, ayúdame leyendo la segunda oración que nos dice. Trabajaron desde temprano a fin de que estuviera listo para la fiesta. Listo, ¿no es cierto? ¿Para qué trabajaron desde temprano? ¿Cuál era el fin, no es cierto? Para que estuviera listo para la fiesta, ¿sí? Entonces, para eso hace referencia esta finalidad. Ahora escribe usted sus 2 oraciones utilizando cualquiera de estos nexos, ¿sí? Escriba, por favor. Escriba, ¿cómo serían 2 ejemplos utilizando este nexos de finalidad, ¿no? Que hacemos referencia a cuál es la finalidad que tenemos, ¿no es cierto?, para nosotros realizar una acción. Vamos, por favor, escriba y me va a ayudar con la oración Anaé y Yaren. Vamos.
Piense cómo sería la oración y me ayudan ya en el momento que los tengan listo. Vamos. A ver, Kelly, hasta eso, ayúdenme hasta que me digan a ella, ¿cómo sería? Ya. Juan arregla la computadora a fin de que podamos hacer la tarea. Correcto, ¿no es cierto? A fin de que pueda realizar su tarea. Muy bien, excelente. Dele el siguiente que le dije, vamos. Yo, profe, Ya, a ver, dale. arreglemos el auto para irnos. Ya, ¿no es cierto? Arreglemos el auto para irnos, ¿no? De pronto ahí le puedo aumentar un poquito más para irnos de viaje o lo que sea, pero está bien, excelente. Muy bien, dele, Michelle. Marco estudió mucho para ser un profesional. Correcto, excelente. Dele, Alison. Él comió rápido para salir a jugar. Muy bien, excelente. Ahora sí, Anae, ¿ya la tiene? ¿Cómo sería? Anae. No, vamos con Wendy. Blanca le consiguió un trabajo a Josué a fin de que pagara el arriendo. Muy bien, excelente. Vamos, Daniela. Los decoradores, llegaron los decoradores para que terminemos. Muy bien, excelente. Vamos, Kenji. Jugamos para distraernos del trabajo. Ya, mire, jugamos para distraernos del trabajo. Excelente. Vamos, Ángel, ¿cómo sería? Pagamos mucho dinero para que nos reserven una mesa. Muy bien, excelente. Vamos por acá, Victoria. ¿Cómo sería? No te escucho, Victoria. No se te escucha, Victoria, entonces ahí tenemos dificultades porque al rato de la lista contestamos normalmente. Vamos, Camila, ¿cómo sería? Ya, a ver. Escribí una carta a fin de que lo lea mi padre. Correcto, ¿no es cierto? Excelente. Escribí una carta al fin que lo leyera mi padre. Muy bien, Danilo, ¿cómo sería? Yo le pregunté para qué sirve su objeto. Correcto, Ariel. ¿Cómo sería, Ariel? No, hasta que pienses. Samantha. Tenemos que arreglar rápido para no llegar tarde. Muy bien, excelente. Entonces, mire, es fácil utilizar, ¿no es cierto?, estos nexos, ¿sí? Al final, ¿no es cierto?, de cada uno. Lo que hay que saber es identificar qué tipo de nexos. Y para finalizar, me levantó la mano Katrina, entonces la escuchamos, Katrina. Buscamos a una persona para buscar una dirección. Correcto, muy bien, listo, chicos. Entonces, miren, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿no es cierto? Hemos hablado acerca de hasta las finales, ¿sí? O sea que tienen una finalidad, ¿sí? La siguiente clase terminaremos de ver las siguientes clases que nos faltan de nexos, por favor, ¿sí? Los siguientes nexos que vamos a trabajar. Entonces, por el día de hoy nos quedamos hasta ahí.